Hola, mi nombre es Valentina, te doy la bienvenida a mi canal una vez más. En el día de hoy te voy a estar contando todo lo que yo sé sobre los trabajadores de luz. Hace unas semanas atrás les hice un video con relación a las semillas estelares y esta semana le va a tocar a los trabajadores de luz, porque son dos terminologías diferentes que se suelen mezclar y se suelen confundir mucho. Y esto me gusta aclararlo porque hay muchas personas que creen que todas las semillas estelares son trabajadores de la luz y no es así. Entonces me gustó la idea de hacer como dos videos independientes, separados uno del otro, para que puedan ver qué es lo que es una cosa y después ver qué es lo que es otra cosa, ¿ok? Vamos al principio de todo. ¿De dónde vienen los trabajadores de la luz? Como todas las almas, ¿sí? Como vos, como yo, como todas las almas y todo lo que es y todo lo que hay, todos venimos del mismo origen, que es de la fuente, Dios, la divinidad, el uno o como quiera llamarle, ¿vale? Pero que es el origen de todo, que es la divinidad o la fuente creadora, ¿sí? De ahí surgió todo y de ahí es todo lo que es, ¿ok? Entonces, tanto las semillas estelares como los trabajadores de la luz son almas que vienen del mismo origen. Todo viene del mismo origen en realidad. La única particularidad o diferencia que tienen los trabajadores de la luz es que los trabajadores de la luz son almas que pueden haber tenido solo sus reencarnaciones siempre en la Tierra, pueden haber reencarnado siempre en la Tierra, cumpliendo, digamos, con la rueda de reencarnaciones en la Tierra, o también puede ser semillas estelares a la vez que han tenido reencarnaciones en la Tierra y fuera de la Tierra, es decir, en otros planos o en otros niveles de conciencia, ¿ok? Esa es como la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Siempre me gusta aclararlo porque se suele confundir bastante. Y ahora vamos a la pregunta de ¿qué son los trabajadores de la luz? Los trabajadores de la luz no son ni almas ni superiores ni inferiores a otra, ¿vale? No tienen como nada de especial, ¿sí? Ni de superior, sino que simplemente son almas que nacen, ¿sí? O reencarnan con un llamado, con una vocación de servicio hacia los demás, que les nace naturalmente, ¿ok? Es una vocación de servicio, ¿sí? Simplemente es eso, que puede ser espiritual o puede no tener nada que ver con el mundo espiritual. De hecho, hay trabajadores de la luz que son abogados, arquitectos, albañiles, médicos, científicos, ¿sí? Que ni siquiera que a lo mejor conocen esta terminología o ni la conocen. Y ahí es donde me lleva al siguiente punto, y es que muchos se preguntan también si todos los trabajadores de la luz tienen su despertar espiritual. Y no, no es así. Hay muchas almas que son trabajadores de la luz, que tienen como su vocación de servicio y que nacen al servicio de los demás, que pueden ser investigadores, pueden ser políticos también, aunque aunque a uno le dé un poco de risa, pero sí también pueden ser personas que trabajan en la política, que tienen como un llamado superior a brindar servicio a los demás y jamás tienen su despertar espiritual, ni tienen nada que ver con su mundo espiritual. A lo mejor hasta rechazan, digamos, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, o lo ignoran, o no les importa, o desconocen, etcétera, ¿ok? Así que ese mito que hay o esa falsa creencia que hay de que todos los trabajadores de la luz tienen como su despertar espiritual y son personas todas que viven sentado en chinito meditando y que hacen todos reiki, no, no es así. No todos los trabajadores de la luz se dedican, digamos, al mundo espiritual. Eso es algo que quiero aclararlo muy bien. Otro punto que me apunté acá en mi lista así de preguntas para hablar sobre este tema, que suele, digamos, como que algunas personas también me han preguntado, o cuando hago sesiones, o cuando he hablado de esto, digamos, con personas, algunos se preguntan y me preguntan sobre cómo sabes si tienes un propósito o una vocación de servicio a los demás. Simplemente porque es un llamado interno. Simplemente porque a mí, por ejemplo, me pasó que yo siempre sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué era lo que tenía que hacer. Y eso fue mucho antes de mi despertar espiritual. O sea, yo siempre me pasó de saber que yo es como que estaba llegando tarde a algún lugar, como que tenía que hacer algo que yo vine a hacer, pero no tenía ni idea de qué era eso lo que tenía que hacer.
Y solamente me di cuenta, en mi caso particular, que esto no se da en todos los casos, aclaro, porque volvemos al punto anterior, y es que yo en mi caso lo descubrí cuando tuve mi despertar espiritual. Pero hay personas que no tienen su despertar espiritual y tienen una vocación de servicio y saben claramente cuál es, ¿sí? Hay personas que saben como siempre, no sé, empiezan, digamos, la secundaria y saben que quieren ser abogados y que quieren, no sé, trabajar en defender, qué sé yo, los derechos humanos o otras personas que quieren trabajar con personas que son maltratadas o que son víctimas de abuso o brindar servicio de alguna manera, ¿no? Y por eso es que te digo que hay personas que no tienen su despertar espiritual y sin embargo saben exactamente qué es lo que nacieron a hacer, que tienen esa vocación, ese llamado interior, esa vocación de servicio a los demás, ¿ok? También pueden ser personas que son arquitectas, ¿vale? Que son arquitectas y también les gusta, digamos, trabajar, sí, en crear como comunidades o espacios seguros para que otras personas con menos recursos puedan acceder, ¿vale? También pueden ser médicos, inclusive, ¿sí? O por ejemplo los típicos médicos sin fronteras, creo que se les llama, que bueno, esos son claramente son trabajadores de la luz y a lo mejor algunos lo saben y otros ni lo saben. Con esto, con estas aclaraciones y con estos ejemplos, quiero erradicar ese mito de que los trabajadores de la luz o las almas al servicio son almas que solamente tienen relación con el mundo espiritual y no es así en absoluto, ¿ok? Otra duda recurrente que también me apunté acá y es algo algo que me lo preguntan mucho y que veo, digamos, que se repite en muchas personas. Esta duda es si todas tienen como dones psíquicos o habilidades psíquicas, o si todos son mediums o canalizadores, o si todos son sanadores, ya sean Reiki, o etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto quiero aclarar lo siguiente. Tanto vos como yo, como cualquier otra persona que tenga relación o no con el mundo espiritual, nace con los potenciales, ¿sí? Para poder desarrollar todas las habilidades psíquicas que quiera. Pero, y ahí viene el punto o el quid de la cuestión o sí, el punto central de esto, es que no todas las almas planearon o prepactaron, ¿sí? En sus contratos álmicos antes de reencarnar que iban a desarrollar ciertas habilidades psíquicas, ¿ok? Hay personas que, por ejemplo, su vocación de servicio, como por ejemplo yo que leo las cartas, hago canalizaciones y soy medium, etcétera, etcétera, sí, nací, digamos, en mi contrato álmico con que iba a desarrollar ciertas habilidades psíquicas. Por ejemplo, puede ser en algunas personas desde que son chiquitas, que ya los tienen como súper despiertos a flor de piel, otras personas a partir de la adolescencia, otras personas después de una crisis muy profunda en la edad adulta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo depende de lo que haya cada alma prepactado antes de reencarnar, qué habilidades psíquicas iba a desarrollar, ¿vale? Para poder acompañar, ¿sí? En el trabajo de servicio que vienen a brindar, ¿ok? Pero por eso es que le digo, todas las personas tienen los potenciales, pero no todas las personas tienen a lo mejor las experiencias de vidas y vidas y vidas pasadas que vienen haciendo este trabajo una y otra vez, ¿no? Entonces como que ya es súper fácil para almas que ya vienen despertando desde hace muchas vidas anteriores tener su despertar espiritual o tener su despertar de conciencia, desarrollar habilidades psíquicas o simplemente nacen con ya las habilidades psíquicas súper desarrolladas y es como que es algo inherente, natural y normal en ellos y ni siquiera tienen como un proceso en sí de desarrollo de habilidades psíquicas, sino que simplemente nacen con eso ya despierto, con eso ya como, sí, como latente en ellos, ¿no? Que puede ser tu caso también, inclusive. Porque de hecho a mí me pasó, y esto me pongo como ejemplo para que ustedes puedan ejemplificarlo y puedan visualizarlo, ¿vale? Para que lo puedan hacer gráfico y lo puedan comprender mejor. Por ejemplo, a mí me pasó que yo desde chica, yo pensé que a todo el mundo le pasaba lo mismo que a mí, que todo el mundo sentía presencias por la noche en la habitación, que todo el mundo
sentía energías cuando entraba en un lugar, cuando conocía a una persona, cuando, por ejemplo, se iba a un lugar público, tocaba algo y de repente sentía que eso tenía como una energía especial, ¿no? Y yo pensaba que eran como cosas mías, pero que todo el mundo tiene, ¿entendés? Como que esto le pasa a todo el mundo, es lo normal. Y cuando empecé a crecer y me empecé como a hablar de estas cosas por ahí en la adolescencia y demás con otras personas, que yo decía, pero vos no te pasa que tal cosa, o yo decía, a mí me pasó que tal otra, la gente te miraba, me miraba o mis compañeros de colegio o amigos, etcétera, de otros lugares, me miraban con cara rara o se reían, como diciendo no. Y ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta que no todo lo que yo percibía los otros lo percibían. Y naturalmente lo empecé como a reprimir, porque era raro, ¿entendés? Era raro, era diferente. Y yo dije, bueno, ok. O por ejemplo, cosas que han pasado en mi familia, porque en mi familia han pasado como muchas cosas de estas sucesos místicos raros así, que cuando digo místicos siempre me río, no sé por qué me hace gracia. Y han pasado un montón de cosas que también cuando yo las compartía con otras personas, todos se quedan como en, ¿eso pasó en tu familia? O como en estado de shock o como cosas así, ¿no? Y hay gente que se sorprende, o cuando hay gente que vuelve a decir, no, porque tuve un viaje astral y no sé qué, ¿un viaje qué te dicen? ¿Y eso qué es? Y no tienen ni idea ni siquiera de que existe la terminología de viaje astral, ¿no? O enseguida te miran raro. Y ahí te empiezas a dar cuenta de que el resto de la gente es como que no siente igual que vos, no nace por ahí con eso desarrollado, con esa sensibilidad, con ese nivel de percepción, con esos dones así despiertos. Y hay otras personas que sí, hay personas que no. Por eso es que hay muchas almas que lo reprimen, ¿ok? Y que por ahí se demoran como un poco más en su proceso al despertar, porque es como que lo ocultan, ¿no? Porque lamentablemente estamos en una sociedad que ni se habla de esto, si se habla, sos un loco, o la gente se burla, o la gente te trata de delirante, porque como lamentablemente no tenemos una cultura en la cual se hable de todo esto, o también es más fácil manipularnos de esa manera. Entonces hay como mucha ignorancia en el tema y por eso hay mucha gente que tienen como esa vocación de servicio, eso de querer hacer algo, pero no saben qué es y les cuesta más como llegar al punto, al núcleo de la cuestión, por eso, porque es como que toda la sociedad en sí no nos acompaña para esto, ¿no? Por eso quería hacer como un mini video hablando sobre los trabajadores de la luz para aclarar estas dudas, mitos, digamos que son como bastante frecuentes, que mucha gente me pregunta también o veo que se pregunta o sale, digamos, como en las sesiones y la gente te dice, pero vos sabes que yo tengo esto, pero no sé si tengo como un llamado superior y cómo me doy cuenta si tengo un llamado superior y cómo sé si tengo que hacer algo. Simplemente porque te nace, ¿ok? Porque es algo que te llama. Y es una inquietud muy grande que tenés todos los días de que tenés que hacer algo y muchas veces no sabes qué es, pero sabes que lo tenés que hacer. Y esta pregunta de ¿cómo sé si tengo un servicio que brindar? Va estrictamente ligado con la siguiente pregunta que me hacen muchísimo y es ¿cómo sé cuál es ese servicio puntual que tengo que brindar? Y ahí hay un tema que lo veo mucho, 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 y es que siempre pensamos que ese servicio tiene que ser como algo, ¡fua! Como algo enorme. Y a veces el simple hecho de, por ejemplo, cuidar personas mayores es un súper servicio. O de trabajar en un geriátrico, o de, por ejemplo, hay personas, y se ve mucho, mucho, mucho últimamente, en YouTube, seguro que te lo has encontrado, de personas que van a hacer limpiezas a casas de personas que tienen depresión muy severa o que tienen enfermedades en las cuales tienen como restringida la movilidad u otras cosas y que son personas que tienen mucha, bueno, sí, un problema, digamos, de acumulación de cosas en su casa o de mucha suciedad y son personas que tienen como
como que crean empresas o el servicio particular de ir a limpiar esos lugares o de ayudar a esas personas a deshacerse de cosas y a limpiar y a como acomodar su vida, ¿no? Y eso es, sin duda, son trabajadores de la luz, son almas al servicio. O también, por ejemplo, he visto mucho de personas que le encanta cortar el pasto y brinda como servicios gratuitos y va, no sé, seguramente lo has visto en YouTube, o bueno, yo por ejemplo, YouTube me recomienda esos videos y me gustan verlos, que son de personas que van y ofrecen cortar el pasto de manera gratuita o arreglar el jardín de manera gratuita o enseñar a la gente, no sé, a pintar o a hacer ejercicio, cosas así. Todos esos son servicios de personas que vienen al servicio justamente. Y no tiene nada que ver con hacerlo siempre de manera altruista. Ahí me vino algo, también otra pregunta bastante frecuente, y es que ¿siempre son cosas gratuitas? No. Yo, por ejemplo, yo leo las cartas y sí brindo un servicio de lectura gratuitas en YouTube, pero también tengo, digamos, mis sesiones privadas con clientes y yo cobro por esas sesiones de lecturas, de coaching y de acompañamiento, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver que siempre sean gratuitas o que siempre sean como de gente que lo cobra. Eso depende de cada persona, ¿vale? También hay que vivir. Uno tiene que entender que por más que a mí me guste, digamos, leer las cartas, yo también tengo que pagar la luz, también tengo que pagar el alquiler, también tengo, no sé, cosas que mantener, ¿no? Entonces, no tiene que siempre ser gratuito ni siempre que todo sea, digamos, ad honorem. Ok, así que bueno, espero haberte podido aclarar un poco el panorama sobre los trabajadores de la luz, sobre todas las preguntas que yo veo que son como súper frecuentes, recurrentes, que me he encontrado de gente que por ahí en otros videos que habla y que yo veo que no lo aclaran, o de personas que me preguntan a mí o que me preguntan en los comentarios o en las sesiones privadas, y cosas que veo que se repiten, ¿no? Dudas que veo que se repiten o mitos que veo que se repiten, y quería como hacer como un video que, bueno, que esté al servicio, ¿ok? Que cualquier persona pueda verlo y pueda acceder a esta información y pueda aclarar todas estas dudas, ¿ok? A lo mejor me queda como alguna duda en el tintero y si queda algo en el tintero, algo que no haya aclarado en este video, me lo puedes dejar en los comentarios y yo encantada de la vida, si está en mi conocimiento, te lo aclaro, te lo cuento, te lo respondo y si no lo sé, te digo claramente, mira, eso la verdad tampoco yo lo sé. Pero bueno, quería, digamos, este video hacerlo también para separarlo también de las semillas estelares y que las almas al servicio como yo tengamos como un videíto en el cual podamos aclarar todas estas dudas y estas preguntas frecuentes, ¿ok? Espero que te haya gustado, espero por sobre todo y ante todo como siempre que te haya servido, ¿ok? El video. Y nada, como siempre les digo, te mando un beso y un abrazo enorme, enorme, enorme. Sí, te quiero un montón y nos vemos en el siguiente video o en la siguiente lectura. Hasta la próxima.